Imaginen esto, es el año 1947 y la nación más poderosa de la Tierra tiene un problema. No es un problema militar, ni un problema de seguridad, al menos no de la forma que creen. Estados Unidos acaba de salir del conflicto más sangriento de la historia, con sus fábricas intactas, sus ciudades ilesas, sus campos sin quemar y sus bancos rebosantes. Estados Unidos es, bajo casi cualquier estándar medible, la fuerza económica más dominante que el planeta haya visto jamás. Produce aproximadamente la mitad de toda la producción industrial del mundo. Su moneda es la única en la Tierra que aún está totalmente respaldada por el oro. Sus empresas son ambiciosas, sus obreros productivos y sus líneas de montaje siguen operando a capacidad de guerra. Y sin embargo, algo anda profunda y silenciosamente mal. El problema no es que Estados Unidos sea débil. El problema es que todos los demás lo son. Y cuando todos los demás están quebrados, hambrientos y políticamente desmoronados, hasta la nación más fuerte se ve ante un abismo creado por ella misma. Porque un mundo que no puede permitirse comprar tus bienes no es un mundo que te haga rico. No es un mundo que te arrastra hacia abajo con él. Así que cuando el secretario de Estado George C. Marshall se presentó ante los graduados de Harvard el 5 de junio de 1947 y propuso el programa de ayuda exterior más ambicioso de la historia, no estaba realizando un acto de generosidad. Ejecutaba una estrategia financiera tan elegante, compleja y despiadadamente eficaz que remodelaría la arquitectura económica de todo el mundo occidental durante el próximo siglo y consolidaría el dominio estadounidense. De formas que muy poca gente discute abiertamente incluso hoy en día. Esta es la historia del Plan Marshall, no la versión escolar donde Estados Unidos es el gigante generoso que tiende una mano amiga a una Europa herida, sino la versión real, donde $13.300 millones en ayuda fueron, en la práctica, un mecanismo para abrir mercados, circular bienes estadounidenses, instalar sistemas económicos aprobados por ellos y anclar a Europa occidental a un orden basado en el dólar que haría de Estados Unidos el centro indiscutible del universo financiero global por generaciones. Esto no fue caridad. Fue la mayor jugada de poder financiero de la historia moderna y funcionó a la perfección. Para entender por qué ocurrió el Plan Marshall, hay que entender cómo era Europa realmente en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando se usan palabras como devastación y destrucción, se suele simplificar el horror de lo que esa realidad significaba realmente sobre el terreno. Para 1945, el continente europeo era, en muchos lugares, funcionalmente irreconocible. Ciudades que habían perdurado por siglos habían quedado reducidas a escombros. En Alemania, la antigua ciudad de Dresde fue bombardeada tan ferozmente en febrero de 1945 que los restos de miles de civiles tuvieron que ser incinerados en las calles, porque ya no quedaba ningún lugar donde enterrarlos. Varsovia, la capital de Polonia, fue demolida tan sistemáticamente por los nazis en su retirada que cuando los supervivientes intentaron volver a casa, casi no quedaba nada a lo que regresar. Solo en Londres, más de 116.000 edificios fueron destruidos o quedaron irreparables por las campañas de bombardeo alemanas. Pero la destrucción física, por catastrófica que fuera, era solo una parte de la historia. La crisis más profunda era la económica. En el verano de 1947, las finanzas de Europa eran realmente apocalípticas. La producción industrial en todo el continente se había desplomado. La producción agrícola en Francia cayó tanto que el gobierno seguía racionando comida casi 2 años tras la guerra. El carbón, que movía casi todo, fábricas, trenes, calefacción, escaseaba en Alemania, Gran Bretaña y Europa Central. El paro era endémico, la inflación estaba fuera de control y los gobiernos que debían gestionarlo estaban sin fondos, tras 6 años dedicando cada recurso financiero disponible al esfuerzo bélico. Aquí es donde entra en escena un concepto específico, técnico, pero absolutamente crucial. En la posguerra, la moneda que importaba, la única que podía comprar los bienes que Europa tanto necesitaba, era el dólar. Y Europa casi no tenía dólares en absoluto. Esto era lo que los economistas de la época llamaban la brecha del dólar. Las naciones europeas debían importar comida, combustible, materias primas y maquinaria de Estados Unidos para reconstruirse. Pero para comprar bienes estadounidenses necesitabas dólares. Como las exportaciones europeas fueron diezmadas por la guerra, estos países no tenían cómo ganar dólares. El resultado fue una especie de parálisis asfixiante. Europa necesitaba reconstruirse para comerciar, pero necesitaba comerciar para obtener los dólares necesarios para reconstruirse. Era una trampa sin una salida obvia. En el invierno de 1946 a 47, uno de los más fríos en Europa, la situación era desesperada.
En Gran Bretaña, la falta de carbón era tal que las centrales y fábricas cerraban y el gobierno racionaba la luz a los civiles. En Francia e Italia, los partidos comunistas ganaban popularidad, nutriéndose del desespero de quienes no tenían nada que perder. Grecia estaba sumida en una guerra civil a gran escala entre fuerzas del gobierno e insurgentes comunistas. En todo el continente, la Unión Soviética esperaba, con su esfera de influencia absorbiendo ya a Polonia, Rumanía y otros países. En la primavera de 1947, el gobierno británico hizo un anuncio que sacudió a Washington. Gran Bretaña, agotada y en quiebra, retiraba su apoyo militar y financiero a Grecia y Turquía. Simplemente no podía permitirse seguir manteniéndolos. La implicación era inconfundible. Si Estados Unidos no intervenía, ambos países caerían bajo influencia soviética en cuestión de meses. Y si ellos caían, ¿quién sería el siguiente? Este es el momento en que nació el Plan Marshall. No por generosidad, sino por miedo y por cálculo. Pero antes del plan en sí, debemos retroceder un poco más, porque el Plan Marshall no surgió de la nada. Fue el segundo acto de un drama financiero cuyo primer acto se montó deliberadamente 3 años antes. En un pequeño pueblo turístico en las montañas de Nuevo Hampshire. En julio de 1944, en plena guerra, delegados de 44 naciones se reunieron en Bretton Woods para una conferencia monetaria. ¿Qué pasó realmente? Hubo algo mucho más trascendental. Fue el momento en que Estados Unidos se situó en el centro de todo el sistema financiero mundial. El acuerdo clave surgido de Bretton Woods estableció al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. Las demás monedas estarían ligadas al dólar y el dólar mismo sería convertible en oro a una tasa fija de $35 por onza. El efecto práctico de esto fue asombroso. Si querías comerciar internacionalmente, comprar petróleo, materias primas, maquinaria o cualquier cosa de importancia global, necesitabas dólares, y solo Estados Unidos los producía. Esto le dio a Estados Unidos lo que el economista francés Valéry Giscard d'Estaing llamaría más tarde el privilegio exorbitante. La capacidad de imprimir dinero, gastarlo globalmente y que el mundo entero lo aceptara como si fuera el propio oro. El acuerdo de Bretton Woods también creó 2 nuevas instituciones diseñadas para gestionar el orden financiero de la posguerra, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ambas tenían su sede en Washington, D.C. Ambas se estructuraron para dar a Estados Unidos un poder de voto e influencia desproporcionados. El mensaje en la arquitectura de estas instituciones era sutil, pero inconfundible. El futuro financiero del mundo pasaría por Estados Unidos. Pero aquí estaba el problema que surgió casi inmediatamente después de Bretton Woods. El sistema solo funcionaba si otros países tenían suficientes dólares para participar en él. Y en el periodo inmediato de posguerra, como ya hemos visto, Europa casi no tenía ninguno. La brecha del dólar no era solo una crisis humanitaria. Era una amenaza estructural para todo el sistema de Bretton Woods. Si Europa no podía acumular dólares, no podía comerciar libremente. Si no podía comerciar libremente, el orden económico global abierto y centrado en Estados Unidos que Bretton Woods debía crear nunca se consolidaría. El modelo soviético de economías cerradas y dirigidas por el Estado parecería cada vez más atractivo en comparación. Por eso el Plan Marshall no fue un complemento de la política exterior estadounidense. Era absolutamente central para ella. Era el mecanismo por el cual el orden mundial centrado en el dólar que Bretton Woods diseñó sobre el papel funcionaría realmente en la realidad. George Catlett, Marshall, no era un mago de las finanzas. Era un general. Dirigió a las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial como jefe de Estado Mayor y ganó fama por su pensamiento estratégico, metódico y lúcido. Cuando el presidente Harry Truman lo nombró secretario de Estado en enero de 1947, Marshall llevó ese método a la crisis en Europa. Cuando regresó de una conferencia de ministros de Exteriores en Moscú en la primavera de ese año, Marshall estaba profundamente conmocionado. Había pasado semanas observando al ministro de Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, retrasar deliberadamente las negociaciones sobre el futuro de Alemania, mientras Europa se deterioraba a su alrededor. Marshall se convenció de que Stalin simplemente esperaba a que Europa occidental colapsara bajo su propio peso para que la influencia soviética llenara el vacío sin que se disparara una sola bala. Su respuesta fue el discurso en Harvard. Ante los graduados el 5 de junio de 1947, Marshall expuso su visión de un programa integral de ayuda económica a Europa. La propuesta fue enmarcada deliberadamente en los términos más amplios y generosos posibles. Marshall incluso ofreció el programa a la Unión Soviética y a sus estados satélites.
Esto fue o bien un gesto genuino de inclusión o, como creen ahora muchos historiadores, un movimiento calculado. Porque los estrategas estadounidenses estaban casi seguros de que Stalin, que sospechaba de abrir las cuentas soviéticas al escrutinio occidental, se negaría. Y así lo hizo, de inmediato y con fuerza. Stalin no solo rechazó el Plan Marshall para la Unión Soviética, sino que presionó activamente a los gobiernos de Europa del Este que inicialmente habían mostrado interés, sobre todo Polonia y Checoslovaquia, para que también lo rechazaran. Su respuesta fue crear la Cominform, una organización liderada por los soviéticos para coordinar a los partidos comunistas de toda Europa, y más tarde el Comecon, un bloque económico soviético diseñado para vincular a Europa del Este a la órbita económica de Moscú. El mundo se estaba dividiendo en tiempo real y el Plan Marshall era la línea divisoria. El 3 de abril de 1948, el presidente Truman promulgó la Ley de Cooperación Económica. El Plan Marshall, conocido oficialmente como el Programa de Recuperación Europea, era ya una realidad. El Congreso había aprobado $13.300 millones en ayudas que se distribuirían entre 17 naciones de Europa Occidental durante los 4 años siguientes. Para contextualizar la magnitud, esa cifra en dinero actual representa entre $137.000 y $150.000 millones, dependiendo de la medida de inflación que se utilice. En aquel momento suponía aproximadamente el 5% de toda la producción económica anual de Estados Unidos. El Congreso lo aprobó con una abrumadora mayoría bipartidista, lo que nos dice algo importante sobre cómo se vendió. Como un imperativo de seguridad nacional, no como un ejercicio filantrópico. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante porque la mecánica del Plan Marshall, cómo funcionaba realmente día a día sobre el terreno, revela un programa que era mucho más sofisticado, mucho más condicional y mucho más útil estratégicamente para los Estados Unidos de lo que su imagen pública, como un simple acto de generosidad, sugeriría. Lo primero y más importante que hay que entender sobre el Plan Marshall es que no fue un cheque en blanco, ni mucho menos. El programa fue administrado por una nueva agencia estadounidense llamada Administración de Cooperación Económica, o la ECA, que estableció oficinas en cada país receptor y destinó a funcionarios estadounidenses, a menudo altos empresarios y ejecutivos, como supervisores de facto de cómo se gastaba el dinero. No eran observadores pasivos. Eran participantes activos en la toma de decisiones económicas de naciones europeas soberanas. Revisaban las solicitudes de financiación. ¿Aprobaban o denegaban las asignaciones? Dirigían el dinero hacia proyectos y sectores que se alineaban con los objetivos estratégicos y económicos de Estados Unidos. El segundo mecanismo crítico fue lo que se denominó fondos de contrapartida. Así es como funcionaba en la práctica. Cuando el gobierno estadounidense enviaba, por ejemplo, $100 millones en bienes a Francia, alimentos, maquinaria, materias primas, el gobierno francés no recibía esos bienes gratis. Se le exigía depositar una cantidad equivalente en francos franceses en un fondo especial. Este fondo podía utilizarse entonces para inversión nacional, pero solo con la aprobación de la ECA. Esto dio a los funcionarios estadounidenses otra palanca de control, no solo sobre qué bienes recibía Europa, sino también sobre cómo los gobiernos europeos usaban su dinero dentro de sus fronteras. En Alemania, el sistema de fondos de contrapartida se usó especialmente para reconstruir la industria. El 40% de la inversión en la industria del carbón alemana entre 1949 y 1950 vino de estos fondos. Las empresas debían devolver los préstamos al gobierno, que luego prestaba el dinero a otras empresas, creando un sistema de crédito rotatorio, que siguió canalizando capital diseñado por los estadounidenses hacia la industria alemana durante décadas. El sistema, de hecho, nunca ha terminado realmente. Evolucionó hasta convertirse en el banco KfW, el Kreditanstalt für Wiederaufbau, que aún hoy opera como una de las instituciones financieras estatales más poderosas de Alemania. La tercera condición importante ligada al Plan Marshall fue la liberalización comercial. Se exigió a las naciones receptoras desmantelar las barreras comerciales proteccionistas que habían sido habituales en la política económica europea antes y durante la guerra. Esto no se presentó como una exigencia en interés de los exportadores estadounidenses, aunque ciertamente ese fue uno de los resultados. Se planteó como una cuestión de integración europea y eficiencia económica. Pero el resultado práctico fue que las corporaciones estadounidenses, que habían estado excluidas de los mercados europeos por aranceles y barreras antes de la guerra, se encontraron operando en un entorno mucho más abierto. Las condiciones que la ayuda del Plan Marshall impuso a los gobiernos europeos desmantelaron eficazmente los muros que antes mantenían a los productos estadounidenses fuera, mirando hacia adentro. Esto no fue accidental.
La declaración de misión oficial de la ECA era promover la producción europea, estabilizar las monedas europeas y facilitar el comercio internacional, especialmente con los Estados Unidos. El texto está justo ahí en la propia documentación del programa. Europa necesitaba ser lo suficientemente rica para importar productos estadounidenses. Ese era un objetivo declarado, no un subproducto o una feliz coincidencia, un objetivo declarado. Y aquí hay otro detalle que rara vez aparece en los libros de historia. A los países que importaban materias primas o manufacturas bajo el Plan Marshall se les exigía con frecuencia comprar esos bienes a proveedores estadounidenses. Esto significó que una parte sustancial de los 13.300 millones de dólares en ayuda regresó literalmente a la economía estadounidense casi de inmediato en forma de pagos a agricultores, fabricantes y corporaciones estadounidenses. En el primer año del programa, la mitad de toda la ayuda Marshall se gastó en alimentos y productos agrícolas, gran parte de ellos estadounidenses. Una publicación de negocios de la época llamada Kiplinger Magazine imprimió una guía real para sus lectores explicando cómo beneficiarse del Plan Marshall. La comunidad empresarial estadounidense entendió muy claramente lo que se les estaba ofreciendo. Además de todo esto, el Plan Marshall incluyó un extenso programa de asistencia técnica que fue mucho más allá de suministrar equipos y dinero. Se enviaron expertos estadounidenses a fábricas, granjas y empresas europeas para asesorar sobre métodos de producción, técnicas de gestión y prácticas organizativas. Simultáneamente, delegaciones de gerentes, técnicos y líderes sindicales europeos fueron llevados a los Estados Unidos para recorrer fábricas y observar los métodos de producción de primera mano. No se trataba solo de eficiencia, se trataba de una transmisión cultural, de difundir el modelo estadounidense de capitalismo industrial, filosofía de gestión y pensamiento económico orientado al consumo en el tejido empresarial europeo. Los ejemplos son casi cinematográficos por su especificidad. Asesores estadounidenses enseñaron a fabricantes de jabón holandeses a reducir el procesamiento de 5 días a 2 horas con nueva maquinaria. A pescadores noruegos se les mostraron nuevos diseños de redes que mejoraron mucho sus capturas. En la región alemana de Offenbach, los suministros de cuero del Plan Marshall revivieron la industria local de bolsos. En el norte de Francia, el carbón del Plan Marshall mantuvo en funcionamiento una importante fábrica de acero durante el invierno. Y en las granjas francesas las cifras cuentan la historia con total claridad. En 1945, solo 25.000 tractores trabajaban el campo francés. Para 1949, el Plan Marshall puso otros 200.000 tractores en el campo. ¿Adivinen dónde se fabricaron la mayoría de esos tractores? Las empresas de Estados Unidos crearon redes comerciales, relaciones de intercambio y marcas en Europa Occidental esos años. Eso no se evaporó cuando el programa de ayuda terminó. Perduraron, se profundizaron y expandieron. Nada de esto sugiere que el Plan Marshall le fallara a Europa. Todo lo contrario. Los resultados económicos fueron extraordinarios. Entre 1948 y 1952, la producción industrial europea subió un 35%, superando en un 25% los niveles de preguerra. La producción agrícola volvió a niveles de preguerra para 1949. El PNB per cápita en Europa Occidental creció un 33,5% entre 1948 y 1951. Se controló la inflación, se estabilizaron las monedas y el comercio se recuperó. La transformación psicológica fue quizás tan importante como la financiera. En un continente que pasó casi 2 décadas entre la depresión, el fascismo y la guerra, el Plan Marshall inyectó algo inestimable: confianza. La sensación de que la recuperación no solo era posible, sino que ya estaba en marcha. En Francia e Italia, donde los partidos comunistas tenían un apoyo alarmante tras la guerra, la estabilidad del Plan Marshall ayudó a debilitar el atractivo del modelo soviético. Este fue posiblemente el logro geopolítico más urgente del programa. El Plan Marshall no solo reconstruyó economías, salvó a gobiernos democráticos. Si esa salvación fue por idealismo o por cálculo estratégico es, por supuesto, la cuestión central. La respuesta honesta es que por ambas. Y ambas motivaciones estaban tan entrelazadas en la política estadounidense que es casi imposible separarlas. Dean Acheson, sucesor de Marshall como secretario de Estado, afirmó que la recuperación europea era crucial para los intereses de Estados Unidos. William Clayton, empresario de Mississippi que ayudó a diseñar el programa, advirtió a Truman que, sin intervención, la desintegración total abrumaría a Europa. No eran hombres que presentaran argumentos puramente humanitarios.
Eran hombres que sabían lo que un mercado europeo colapsado significaría para los exportadores estadounidenses. Al mismo tiempo, el horror de lo ocurrido en Europa, el coste humano, el sufrimiento y la responsabilidad moral hacia los aliados que sangraron con ellos era real. El propio George Marshall no era un hombre cínico. Al aceptar el Nobel de la Paz en 1953, habló con sinceridad sobre la obligación de las naciones poderosas de ayudar a la recuperación humana. Se pueden creer ambas cosas, que el Plan Marshall tuvo una motivación estratégica y que ayudó genuinamente a millones de personas. La historia rara vez es tan ordenada como para ofrecer veredictos morales claros. El legado institucional del Plan Marshall, sin embargo, es donde la historia se vuelve más fascinante y reveladora sobre el juego de poder que representó. Uno de los requisitos clave impuestos a los beneficiarios del Plan Marshall fue que coordinaran sus esfuerzos de recuperación mediante una nueva organización llamada Organización para la Cooperación Económica Europea, la OCEE, creada en 1948. Por primera vez en la historia europea, se exigió a gobiernos nacionales rivales acordar objetivos de producción comunes, compartir datos económicos, coordinar políticas comerciales y alinear sus prácticas monetarias. Esto se vendió a los europeos como un camino hacia la integración y la fuerza colectiva, y lo fue. Pero también fue un camino hacia un mercado europeo abierto e interconectado por el que los bienes y el capital estadounidenses pudieran fluir libremente. Paul Hoffman, el empresario estadounidense que dirigía la ACE, predijo desde el principio que la cooperación institucional que exigía el Plan Marshall conduciría a algo parecido a un mercado común europeo. Tenía razón. La OCEE se convirtió en el antecesor organizativo directo de la Comunidad Económica Europea, que se estableció en 1957 y que acabó evolucionando hacia la Unión Europea tal como la conocemos hoy. El Plan Marshall no creó la integración europea. Esa es una afirmación demasiado contundente, pero creó los hábitos institucionales, las estructuras burocráticas y los reflejos políticos que hicieron que la integración fuera posible y finalmente inevitable. Del mismo modo, la Unión Europea de Pagos, creada en 1950, eliminó la mayoría de los controles de capital en Europa y creó el primer marco real para el libre cambio de divisas entre los Estados miembros. Este fue un paso crucial para el funcionamiento del sistema de Bretton Woods en todo el continente. No es exagerado decir que el Plan Marshall construyó eficazmente la rampa de acceso a través de la cual Europa Occidental entró en el orden económico mundial diseñado por Estados Unidos. Y una vez que estás en esa autopista, es muy difícil tomar una salida. La conexión con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, establecida en 1949, es igualmente directa. Como ha argumentado Ben Steele, uno de los principales historiadores del Plan Marshall, la OTAN fue en muchos sentidos una consecuencia directa del Plan Marshall. Cuando los esfuerzos estadounidenses por estabilizar a Francia y otros beneficiarios clave tropezaron con obstáculos, en parte por la resistencia política francesa, Marshall, Truman y Acheson decidieron que era necesaria una alianza militar permanente para proporcionar el marco de seguridad en el que pudiera desarrollarse la recuperación económica. El dominio militar y el económico se entendieron desde el principio como las dos caras de la misma moneda. A principios de los años 50, cuando el Plan Marshall terminó oficialmente, 6 meses antes de lo previsto, la transformación de Europa Occidental ya era profunda. Pero la transformación más profunda, la que resultaría más duradera, no fue la reconstrucción de las fábricas, ni el reabastecimiento de alimentos, ni siquiera la estabilización de las monedas. Fue la transformación del marco económico en el que se desarrollaría toda la actividad europea. Europa Occidental había sido absorbida por un orden económico mundial centrado en el dólar, con comercio liberalizado y gestionado por Estados Unidos. Sus monedas estaban vinculadas al dólar. Su comercio se regía por normas escritas en gran parte en Washington. Sus prácticas corporativas estaban cada vez más influenciadas por los modelos de gestión estadounidenses. Sus instituciones en desarrollo, las precursoras de la Unión Europea y de la Eurozona, se habían forjado en sus años fundacionales por la presión y el dinero estadounidenses. Las corporaciones estadounidenses habían establecido bases comerciales en todo el continente que pasarían las siguientes décadas profundizando y ampliando. La Unión Soviética entendió todo esto perfectamente, por lo que la respuesta de Stalin al Plan Marshall fue tan vehemente. Su ministro de Exteriores, Molotov, lo describió con cierta precisión como un mecanismo para la penetración económica estadounidense en Europa. Los soviéticos crearon el Comecon como contrapropuesta, su propio intento de vincular a Europa del Este en una órbita económica centrada en los soviéticos.
Pero el Comecon nunca pudo competir con la productividad, la innovación o la pura abundancia material que las economías de Europa Occidental conectadas con Estados Unidos empezaron a generar a mediados de los años 50. La divergencia económica entre Europa Occidental y Oriental durante las siguientes 4 décadas fue, en un sentido muy directo, una divergencia entre el mundo que construyó el Plan Marshall y el mundo que el Comecon intentó construir. Y la historia registró el resultado de esa comparación con bastante claridad. La propia economía estadounidense se benefició enormemente y de formas que suelen minimizarse en los relatos convencionales de esta historia. El temor que perseguía a los planificadores económicos estadounidenses en la posguerra inmediata era la posibilidad de una nueva depresión, que el estímulo bélico se evaporara, el desempleo se disparara y la economía nacional se contrajera de nuevo hacia el estancamiento de los años 30. El Plan Marshall, al crear una gran demanda europea de productos estadounidenses justo cuando el auge económico de la guerra podía enfriarse, ayudó a evitar ese resultado. La caída económica de 1946 y 1947 dio paso, en gran parte gracias al gasto del Plan Marshall, al largo auge de la posguerra que definió la prosperidad estadounidense durante el siguiente cuarto de siglo. Entre 1945 y 1975, el PIB estadounidense creció de $228.000 millones a poco menos de $1.7 billones. La causalidad en la macroeconomía siempre es compleja, pero el Plan Marshall fue, sin duda, un factor que contribuyó a esa trayectoria de crecimiento. Y el dominio del dólar, ese privilegio exorbitante que Bretton Woods estableció sobre el papel y el Plan Marshall hizo operativo en la práctica, generó beneficios para los Estados Unidos que son casi imposibles de cuantificar por completo. Cuando tu moneda es la moneda de reserva mundial, cuando el comercio global se denomina en tu dinero, cuando otras naciones deben mantener tu moneda en sus reservas. Simplemente para participar en el comercio internacional, las ventajas se acumulan a lo largo de las décadas. Menores costes de endeudamiento. La capacidad de mantener déficits comerciales persistentes, sin enfrentarse a las crisis monetarias que destruirían cualquier otra economía. El poder de imponer sanciones financieras que realmente duelan, porque el mundo entero depende del acceso a tu sistema financiero. El Plan Marshall no creó la hegemonía del dólar, pero la consolidó, la hizo operativa y la volvió estructuralmente irreversible durante una generación. Ahora bien, es importante reconocer a los críticos, ya que ha habido muchos, tanto en aquel momento como en las décadas posteriores. Los críticos contemporáneos de la izquierda, incluidos los estadounidenses, sostuvieron desde el principio que el Plan Marshall era directamente un instrumento del imperialismo estadounidense. Un análisis de 1948 describió al administrador de la SA como un virtual zar económico, con amplios poderes sobre las decisiones financieras de los gobiernos europeos soberanos. Señalaba que los componentes de préstamo de la ayuda estaban estructurados para beneficiar a los inversores privados estadounidenses, y que los requisitos de devaluación de la moneda impuestos a países como Gran Bretaña estaban diseñados para beneficiar a los exportadores estadounidenses, a expensas de las europeas. Estas críticas no estaban del todo mal. Eran, sin embargo, tal vez demasiado limitadas en su enfoque sobre los mecanismos explícitos de control, porque la forma más profunda y duradera de la influencia estadounidense no se impuso mediante condiciones explícitas. Se integró en la propia arquitectura del sistema que el Plan Marshall ayudó a establecer. Los críticos de la derecha en Estados Unidos, liderados por el senador Robert Taft de Ohio, se preocupaban por el costo para los contribuyentes y cuestionaban si la ayuda exterior masiva era un uso apropiado de los recursos estadounidenses en tiempos de paz. Sus objeciones fueron finalmente anuladas por el marco de seguridad nacional del programa. Marshall, Truman y Acheson defendieron con éxito que la alternativa al Plan Marshall era una Europa dominada por los soviéticos y que tal resultado le costaría a los Estados Unidos mucho más en gasto militar y mercados perdidos que los $13.300 millones que el programa requería. Estudios posteriores más matizados han lidiado con la cuestión de qué parte de la recuperación de posguerra de Europa fue realmente atribuible al propio Plan Marshall en lugar de a otros factores. Algunos historiadores económicos han señalado que la ayuda de Marshall, de aproximadamente el 2,5% del Producto Nacional Bruto de los países receptores durante la operación del programa, no fue lo suficientemente grande por sí sola para explicar la escala de la recuperación. El efecto psicológico, la confianza que inspiró, la señal que envió de que Estados Unidos estaba comprometido con la estabilidad europea, pueden haber sido tan importantes como los dólares reales. Esto es plausible y vale la pena reconocerlo, pero no disminuye el propósito estratégico ni el resultado estratégico del programa. Ya sea que el dinero fuera transformador en sí mismo o principalmente como una señal,
la señal logró el efecto deseado. Hoy, más de 70 años después de que George Marshall se parara en ese patio de Harvard y propusiera su plan, el mundo que ayudó a construir sigue siendo en gran medida el mundo en el que vivimos. El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante en el mundo. Las economías de Europa Occidental siguen integradas en el orden global abierto y de comercio liberalizado que el Plan Marshall ayudó a consolidar. La arquitectura institucional de la Unión Europea todavía lleva las huellas de los marcos de cooperación que la ayuda de Marshall hizo obligatorios. La OTAN, la alianza militar que surgió en parte de la dinámica geopolítica que el Plan Marshall puso en marcha, sigue en pie. Las corporaciones estadounidenses siguen profundamente integradas en los mercados europeos, aprovechando todavía las redes comerciales y las relaciones de marca que se establecieron por primera vez cuando fluían los dólares del Plan Marshall. Lo que el Plan Marshall logró en su nivel más profundo fue la externalización exitosa del modelo económico estadounidense. Tomó los principios de mercados abiertos, libre comercio, intercambio denominado en dólares y gobernanza corporativa de influencia estadounidense y los integró en los cimientos de la economía de Europa Occidental, en el momento histórico preciso en que esos cimientos se estaban reconstruyendo desde cero. No se tiene una oportunidad mejor que esa. Cuando la casa de alguien se quema y le ayudas a reconstruirla, la nueva casa tiende a parecerse mucho a la casa en la que crees que deberían vivir. Hay algo casi poético en su elegancia. Estados Unidos gastó 13.300 millones de dólares, aproximadamente 150.000 millones de dólares en dinero de hoy, y a cambio obtuvo algo que ninguna cantidad de gasto militar podría haber comprado directamente. Obtuvo una Europa occidental económicamente abierta, políticamente estable, institucionalmente alineada con los valores e intereses estadounidenses y totalmente integrado en un orden financiero global centrado en el dólar. Consiguió socios comerciales con riqueza para comprar bienes estadounidenses. Obtuvo aliados geopolíticos estables para resistir la presión soviética. Y logró una arquitectura financiera global que amplió el poder de Estados Unidos por décadas y aún hoy, a grandes rasgos, lo sigue haciendo. ¿Fue caridad? Para los europeos que comieron comida estadounidense en el invierno de 1948 y 49, cuyas fábricas se reconstruyeron con maquinaria del Plan Marshall, cuyos hijos crecieron en países que no cayeron ante el comunismo. Para ellos ciertamente significó algo. Llámenlo caridad calculada si quieren. Llámenlo interés propio ilustrado. Llámenlo la inversión más exitosa que el gobierno de Estados Unidos haya hecho jamás. Todas esas descripciones son ciertas simultáneamente. Pero lo que no fue, en sentido estricto, fue generosidad por puro altruismo. Tras cada envío de trigo estadounidense, cada visita de un experto en eficiencia y cada dólar depositado en un fondo de contrapartida europeo, se construía un sistema, se organizaba un mundo, se establecía una jerarquía, y en la cima de esa jerarquía, ocupando una posición de dominio económico, financiero e institucional que ningún imperio en la historia había logrado. De forma tan fluida, tan cooperativa y tan rentable, se situaba Estados Unidos de América. El Plan Marshall no fue caridad, fue arquitectura y se mantiene hasta hoy como la hazaña de ingeniería financiera más impresionante que produjo el siglo XX. Si llegaron hasta el final, dejen un signo de dólar en los comentarios. Quiero saber quién estaba prestando atención. Y si este tipo de historia financiera profunda les gusta, suscríbanse al canal. Hay mucho más de dónde vino esto, y apenas estamos comenzando.